Hola chicos, mucho gusto. Yo soy Ana Marina Prieto, aprendicera del tecnólogo en gestión bibliotecaria de la ficha 1803570 y el día de hoy les traigo pues todo lo referente al tema de la recuperación de información. La recuperación de información es un proceso que se realiza al solicitar el servicio de referencia de una biblioteca. Es decir, yo como usuario, al realizar preguntas o una serie de preguntas de un tema específico a el referencista que se encuentra pues en la recepción, es allí donde yo empiezo el proceso que va a iniciar o desencadenar en el servicio de recuperación de información. Esta información debe ser solicitada por mí hacia el bibliotecario referencista, que va a iniciar o desencadenar en el servicio de recuperación de información. La recuperación de información no solamente basta con que sea información la que yo necesite, sino que debe ser de un área del conocimiento específica donde puedo llegar a indagar. Este proceso debe ser aplicado de manera rápida y eficaz por parte de nosotros los bibliotecarios referencistas, y al referirme a una manera rápida y eficaz no estoy diciendo que nosotros tengamos que responder estos cuestionamientos que nos hace el usuario de una forma tan breve como lo son 5 minutos, aunque sí se podría dar el caso y sería lo ideal que nosotros optimicemos y hagamos tan buen uso de nuestros recursos que utilicemos el menor tiempo posible para dar respuesta, pero no siempre podemos hacerlo, ya que debemos tener en cuenta para que nuestro servicio de referencia tenga una recuperación de información eficaz, pertinente y de muy buena calidad, que nuestro usuario quede tan satisfecho que desee hacer pues las próximas consultas con nosotros. Y esto se logra teniendo en cuenta la profundidad de los temas que abarca el cuestionamiento de nuestro usuario. Al decir rápido y eficaz, depende también del tipo de pregunta, pues básicamente que un usuario puede llegar y preguntarme ¿quién es Beyoncé? Y pues es una pregunta muy básica. Beyoncé es una cantante del grupo Destiny Child y bla bla bla. El caso es que, siendo esa es una pregunta tan sencilla, nuestro papel como referencista es darle la información completa al usuario. Entonces, por esto es necesario que realicemos un proceso de entrevista que ya pues vamos a ver más adelante. Pero básicamente hay muchos tipos de usuarios. Está el usuario independiente, el usuario que es independiente no porque le guste ser independiente, sino porque no tiene la confianza o pues es demasiado penoso para ir a preguntar a una persona. O sea, hay muchos tipos de usuarios, pero por eso nosotros debemos estar preparados para cada uno de ellos y pues para cada persona. O sea, yo sé que esto suena muy complejo, pero precisamente por eso nosotros debemos prepararnos mentalmente para afrontar este tipo de personalidades, y por eso mismo es que debemos generar que nuestra presencia genere tanta confianza, la suficiente confianza para invitar al usuario a que nos pregunte libremente, que se sepa bienvenido. En otras palabras, debemos crear un ambiente de accesibilidad y familiaridad para el usuario, para que se sienta lo suficientemente cómodo para hacernos cualquier consulta entre el límite de usuario referencista. Y pues esto, ¿cómo se logra? Esto se logra pues dando una buena imagen. En un video anterior toqué pues todo el aspecto que abarca la buena imagen como referencista. Entre ellos abarcaba la objetividad, el respeto, la amabilidad y la cordialidad y la naturalidad hacia con el cliente. Es decir, yo como referencista no me puedo permitir los nervios y pues el que pensará el cliente y cómo me perciben las demás personas, porque uno se siente expuesto. Pero, o sea, eso es lo que nosotros debemos practicar, el soltarnos para que nuestro cliente no perciba, digamos, nuestra pena o no vergüenza, nuestra falta de experiencia como una barrera entre él y nosotros, que diga, no, es que esta persona es muy seria, a mí me da pena preguntarle, porque eso es lo que uno genera cuando pues tiene este tipo de actitudes, y que pues como
digo, o sea, yo sé que puede ser muy difícil, puede ser muy complicado en desarrollar cierta naturalidad, que eso es lo que nosotros buscamos en el lazo usuario referencista, pero pues esto se logra con la práctica y debemos, o sea, tener en cuenta que nadie nace aprendido y que pues de los errores es que uno aprende también. Entonces puede que ahorita a uno se le dificulte, pues a uno le dé cierta vergüenza o digamos que se sienta muy nervioso pues al atender gente, atender a nuestros usuarios, pero eso pues son habilidades blandas que se van fortaleciendo con el tiempo y que pues tú mismo puedes mejorar, digamos, frente a un espejo. Pues esas cosas se aprenden es con la experiencia que aporta el tiempo. Bueno, y pues como dije, tal vez por la inexperiencia el usuario nos perciba un poco ariscos o un poco dispuestos debido pues a nuestra falta de experiencia, que bien si no es una imagen que nosotros proyectamos a propósito, debemos romper. Esto puede ser con las palabras de cortesía al entrar, o sea, o las palabras de rigor al entrar un usuario a nuestra unidad informativa, que es: ¿qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas? ¿Estás buscando en algún campo en específico? O un hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Le puedo ayudar en algo? Estas palabras pueden, aunque a veces no del todo, eliminar o por lo menos disminuir esa barrera que hay o que se genera entre el usuario y el referencista, que incluso a veces no se generan, digamos, por nuestra imagen, sino también por la vergüenza que, como dije anteriormente, puede sentir o llegar a sentir el usuario, ya que nosotros no somos una persona familiar o de confianza o tan cercana para el usuario. Entonces, estas barreras son las que nosotros como referencistas en un primer momento debemos intentar eliminar entre el usuario y nosotros, para pues ayudar a que el uso de nuestros servicios sea mucho más óptimo y que la calidad de como trabajadores y pues de la unidad informativa mejore mucho más. Bueno, es así como el usuario puede realizar dos tipos de consultas. La primera son las consultas básicas. Tomando en cuenta los dos tipos de peticiones están las peticiones o las consultas básicas, que va de información general, información de la biblioteca como horarios de apertura y si de servicios, qué condición o con qué condiciones debo cumplir para hacer uso pues de estos servicios, si hay afiliaciones, novedades, etc. También información simple y textos sencillos, digamos la sinopsis de una película o un libro, información simple o de cultura general como ¿quién descubrió América? Estas cuestiones que generalmente se demoran menos de 5 minutos en responderse. Entonces, una vez resuelta esa duda, nosotros debemos entrar en un papel negociador para ver si es necesaria una ampliación del conocimiento que nosotros le entregamos a nuestro usuario. Es decir, ¿quién descubrió América? Entonces, Cristóbal Colón. Es ahí donde nosotros debemos decir: oye, ¿te interesa saber en qué año fue? ¿Por qué medios se dieron? ¿Quién lo patrocinó? ¿Quién era Cristóbal Colón? ¿En qué año nació? Etcétera. O sea, grande, es como esas chicas de los McDonald's de una Big Mac, por favor. Entonces le dicen a uno: ¿desea agrandar su combo con papas y una gaseosa pequeña por solo 5,000 pesos? Y así, o sea, ese es nuestro papel después de haber entregado la información en el transcurso de la entrega de la información para completar, digamos, este servicio de recuperación de información básica. Por otro lado, tenemos las consultas estructuradas. ¿Esto qué quiere decir? Son consultas que pues tienen una trama o unos subtemas mucho más complejos y que requieren una mayor investigación que un dato de cultura general como pues quién descubrió América. Pues obviamente, o sea, son datos mucho más complejos y que necesitan de mucho más tiempo y de mucha mayor investigación por parte de nosotros los referencistas. También puede incluir terminología que pueda abarcar en un área de conocimiento específico o incluso en varias, como digamos el significado, digamos, de, por dar un ejemplo simple, la palabra banca en carpintería y la palabra banca en finanzas. Son palabras que se escuchan igual pero que tienen pues terminología específica según el área de conocimiento al que estés aplicando. También con conceptos ampliamente desarrollados, ahí es donde abarca pues la profundidad del tema. También investigación de temas con un desarrollo teórico profundo o digamos un desarrollo técnico experimental,
que también puede ser el caso, o también pues la investigación de procedimientos que abarquen todo lo anteriormente mencionado. Este tipo de consulta, la consulta estructurada, no tiene una respuesta por lo menos de menos de 5 minutos, aunque sí sería lo ideal. O sea, sería muy chévere que pues nosotros tengamos esa habilidad de acortar, pues como dije, aprovechar el tiempo para optimizar el tiempo de respuesta hacia nuestro usuario, pero a veces no se puede. Entonces debe ser un tiempo que sea considerablemente rápido o suficiente en equivalencia al tema que nosotros estamos tratando, y que pues no se extienda, digamos, no más de un día. O sea, tienes que darle la información a pues tu usuario de una manera rápida, digamos 3 horas o 4 horas por lo mucho, o sea, que se demore más allá, digamos que sería un tema bastante inapropiado. Como digo, lo que nosotros debemos pretender es entregar una buena información y ser lo más rápidos posible. Bueno, a continuación veremos las habilidades que debe desarrollar un bibliotecario referencista. Bueno, para empezar debemos aclarar que un bibliotecario referencista, esto depende del tipo de biblioteca, pero puede ser tanto en un papel virtual, es decir, con una asesoría virtual, y pues presencial, que sería pues ya el puesto que ocupa el bibliotecario en el puesto de referencia. Un bibliotecario referencista debe conocer de pe a pa, o sea, como la palma de su mano, la biblioteca, sus recursos, sus posibilidades, clasificación de las secciones, las colecciones, y dónde se encuentra cierto tipo de información, porque esto es lo que básicamente nos va a permitir decirle a un usuario: pues mire, nosotros tenemos esta información en tal estante, en tal esto, si quiere yo la acompaño y pues se lo consigo. Y si nosotros no sabemos ni con qué tipo de libros o qué tipo de herramientas nosotros tenemos, o a qué revistas tenemos acceso y a cuáles no, dónde está ese material, pues obviamente nosotros nos vamos a enredar básicamente y no le vamos a poder responder con eficacia a nuestro usuario. Asimismo, pues la persona que realice el proceso de gestión de esta información debe gestionar y mantener la colección de referencia y estar al tanto de lo que la compone. Es decir, si hay nuevas adquisiciones en revistas, la sección de hemeroteca, libros de colecciones especiales, etc. Él debe estar 100% seguro de qué es lo que consulta y de qué es lo que compone la colección de referencia. Bueno, ¿y qué es lo que compone la colección de referencia? Es decir, la biblioteca está dividida por áreas del conocimiento. Está religión y filosofía, ciencias naturales, física, química, etc. Entre estas pues áreas del conocimiento hay otras áreas del conocimiento o subáreas. Pero digamos que en la colección de referencia lo que hace es, o sea, está repartido ya diferentes áreas del conocimiento en toda la biblioteca, y las que no se encuentran, las que están excluidas o no se encuentran dentro de esa separación de las áreas en el campo del conocimiento, se encuentran en la colección de referencia o la colección de generalidades. Un ejemplo de esto podría ser el área pues de todo el aspecto gastronómico, lo que es la cocina, la decoración y la preparación de platillos, etcétera. Bueno, en el siguiente punto debemos abarcar todo lo que es que esta persona o pues nosotros estemos informados, ya sea con las fuentes de la propia biblioteca, fuentes que son internas, o fuentes externas que son, digamos, en convenio con otras bibliotecas. Lo mismo con pues las actualizaciones en plataformas como Google Scholar y bases de datos que puedan servir como referencia para adquirir nuevos conocimientos en campos o una especialización más profunda en estos temas. También con los catálogos que ofrecen, digamos, algunas editoriales o pues publicaciones que estén reconocidas por instituciones, universidades y etc. También la capacidad de análisis y síntesis. Como comenté anteriormente, hay todo tipo de usuarios, y un usuario puede decir: no, es que mire que imagínese que es que yo tengo una sobrina y que pues mi sobrina está preocupada porque la profesora le mandó
a investigar los trastornos de personalidad múltiples que se dieron durante la década de los 70. De esta información hay una información que podría resultar irrelevante, que sería: yo tengo una sobrina que está estudiando en el colegio y mi sobrina Juanita O sea, esa es información que nosotros no necesitamos. La información que a nosotros nos debe interesar es a dónde se dirige la consulta pues de mi usuario. En este caso pues serían trastornos de personalidad o trastornos mentales en casos famosos durante la década de los 70. Y si nosotros podemos indagar mucho más, ¿no? Que el usuario nos aporte alguna cantidad que pueda ser más exacta nuestra consulta, es decir, bueno, durante la época de los 70, pero ella le dijo algo sobre en qué lado, es decir, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, necesita referentes de las personas también que lo descubrieron, o solamente el nombre y pues la historia de estos asesinos sería. Una vez entendido pues qué es la información que nosotros podríamos llegar a desechar, como el nombre de la sobrina y etcétera, esto que no se enfoca como tal a la consulta y que no nos puede aportar mayor información para nosotros realizar el proceso de recuperación de información, debemos también estar en la capacidad de realizar una bibliografía de excelente calidad que aporte o que sea conveniente hacia la información que el usuario necesita, con los datos que él nos dio, para que él tenga pues acceso a referentes bibliográficos aprobados, dónde viene la información, y no es que el bibliotecario, la señorita que atiende ahí en la biblioteca me lo dijo, no, sino que pues que esta información quede avalada por pues fuentes de información confiables. Estos puntos anteriores fortalecen y casi que exigen el desarrollo de otra habilidad, que es la experiencia o la experticia en cuanto a estas fuentes de información y todas las herramientas tecnológicas de las que nosotras podemos disponer. Esto es lo que nos va a facilitar mucho más la consulta y el servicio de recuperación de información para nuestros usuarios de una manera más fiable, confiable, pues valga la redundancia, y verificada. Esto se hace a través de pues el manejo o el conocimiento en cuanto a bases de datos. Puede ser de la misma biblioteca, o sea, los recursos que dispone la biblioteca, recursos internos, o también recursos externos como lo son las bases de datos de acceso libre, como por ejemplo Libro Total, la base de datos del Congreso de la República, la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, que son de acceso público, son documentos de acceso público y que por tanto de hacer de acceso público también son de pues acceso libre, o sea, cualquiera puede consultar. Es en base a este tipo de información que nosotros vamos a poder elaborar pues el punto anterior, que es la elaboración de listados o bibliografías en cuanto a la consulta referente pues a las dudas que tenía o necesita resolver nuestro usuario. Pero todos estos puntos anteriores no serían posibles si no conociéramos a nuestros usuarios. Al decir usuarios me refiero tanto a los reales, que son los que hacen continuo uso de los servicios de la biblioteca y su información, y los potenciales, que son aquellos que no son usuarios reales, que vienen todo el tiempo a la biblioteca, pero que podrían llegar a ser. Entonces es por ello que nosotros debemos conocer a la comunidad en general, hacer estudios de comunidad, como lo dije pues en un video anterior, mediante los estudios y los censos que se le hace a esta comunidad, a esta población, en cuanto a todo lo referente a sus características, gustos, la ocupación, el género, la edad, para nosotros poder llegar con estos servicios más eficazmente. Si nosotros conocemos nuestros usuarios, es mucho más fácil que podamos cubrir sus necesidades. También es muy importante en este proceso pues de la atención al público en el campo bibliotecario, en el campo de las ciencias de la información, no tener omisiones ni errores voluntarios o involuntarios. Aquí es donde entra un factor muy importante que mencionamos anteriormente, y es la objetividad. Por ejemplo, si yo llego a trabajar en una biblioteca pública, perfectamente puede venir una persona en condición de habitante de calle a hacer una consulta, y yo no le debo ni le puedo negar el servicio y decir, ay, no, es que
No, o en otro caso que venga pues no sé, o la misma persona, una persona diferente a consultarme pues, un tema y que por ejemplo yo tenga conocimiento en ese tema y sepa que hay cierto tipo de información que está más completa, pero como ay, es que a mí me gusta más este autor, ay, es que a mí me gusta más esta persona como escribe y esto, entonces pues les recomiendo este. O llegar y decirle al usuario, ay, pero es que, o sea, yo sé que usted está buscando de cuestiones que una persona me diga, estoy buscando cuestiones que afirmen o que aprueben, digamos, mi condición como ateo. Y yo, ay, no, no, no. Pero es que imagínate, mira este libro que es que este libro te dice por qué Dios existe. O sea, yo no puedo meter mis problemas o mis ideologías o mis creencias en la práctica de la recuperación de información porque ese no es mi campo y eso no es lo que yo debo hacer, eso es antiético. Yo no puedo imponerle a mi usuario qué buscar y qué no, le puedo aconsejar y le puedo dar algunas herramientas utilizando mi objetividad y cumpliendo con mi función de referencista de una manera eficaz sin intervenir de forma personal pues en la consulta de mi usuario. Entonces es por ello que nosotros debemos dar acceso a todo tipo de usuarios sin discriminación por sexo, religión, raza, edad, etc. También debo proporcionar privacidad, es decir, si un usuario me pregunta sobre maneras como se producía el aborto, digamos, en la época de la colonia, un ejemplo, yo no puedo, así yo crea que este usuario le va a dar un uso personal a esa información, que no le puedo decir, ay, pero es que, mira, ¿y para qué lo quieres? Ay, es que usted está pensando en abortar. O sea, yo no me puedo meter ahí, Dios mío, porque yo soy un empleado, un funcionario que está para cubrir un servicio, no para meterme en la vida personal, ni en los motivos, ni en las razones que no me aporten, digamos, cualidades para realizar una buena recuperación de información. O sea, a mí de qué me sirve para realizar mi servicio con eficiencia. Entonces, esas intromisiones debo evitarlas a toda costa, no importa si yo estoy en contra de eso o en contra del tipo de información que va a consultar, ese no es mi problema, yo solamente estoy para cubrir un servicio. Pero continuando, un referencista también debe poseer un nivel cultural en cuanto al conocimiento medieval, o sea, no quiere decir que se las sepas todas, absolutamente todas, pues porque obviamente eso no es posible. La información es muy variante, muy cambiante con el tiempo y todos los días sale nueva información y nuevas actualizaciones y nuevos descubrimientos, entonces es prácticamente imposible que yo me sepa absolutamente todo de todo lo que sabe, pero sí debemos procurar tener un nivel cultural y educativo medio alto para cubrir con excelencia las exigencias de este servicio de referencia y realizar un proceso de recuperación de información de alta calidad. Entonces, es por eso que yo como bibliotecario, yo como una persona que está constantemente en práctica en cuanto al desarrollo de las ciencias de la información, debo estar en un proceso de constante aprendizaje. Yo no me puedo permitir quedarme atrás. Por ejemplo, soy una persona que no le gustan mucho los cambios y que, por ejemplo, en estas cuestiones de las tecnologías, pues a mí me puede dar un poco más duro o puedo resultar un poco más reticente en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, pero yo en mi proceso y en mi función como bibliotecario referencista, no me puedo permitir que esta característica que yo tengo de ser una persona tan sedentaria en ese sentido se inmiscuya en mi proceso como referencista, porque una vez más una cosa son mis características personales y otra cosa es el papel que yo desarrollo y pues pongo en práctica en mi función como funcionario. Entonces es por ello que así a mí no me guste y así yo prefiera, digamos, o como están las cosas ahorita, o los desarrollos tecnológicos que yo aprendí con eso me quedo, no, yo no me puedo permitir esas cosas, porque el mundo está en un constante cambio y el mundo está en una constante evolución que me obliga a mí a actualizarme constantemente. Si yo no sé, por ejemplo, manejar la nueva versión de Excel, tengo que ponerme pilas y ponerme a aprender todo lo que pueda y capacitarme
de forma que esto no interrumpa, que no interfiera y que al contrario apoye mi proceso como funcionario de las ciencias de la información. Y aunque pues en el campo tecnológico es una de las cosas más variables que existen pues en este momento y que pues básicamente es demasiado importante, no solamente me refiero a eso, sino también a los otros campos de conocimiento, es decir, los avances, digamos, en cuanto a la política, en ciencias políticas, en sociología, en nuevos descubrimientos en el área científica y etcétera, que están en constante cambio, aunque a veces no lo parezca, y que pueden aportar muchísimo a mi proceso como un portador de información. Un buen ejemplo de esto, la parte del desarrollo en cuanto a la tecnología, sería un buen ejemplo de esto sería el personaje Rupert Giles de la serie Buffy la Cazavampiros. Sí, sería un buen ejemplo de cómo debería ser un bibliotecario referencista, ya que él tenía una gran capacidad de análisis y síntesis. También era una persona que tenía un nivel cultural medio alto o pues bastante alto en su caso, y que conocía también su biblioteca a la perfección. Esta persona también debe desarrollar su capacidad de ser muy racional y tener o desarrollar buenas relaciones interpersonales con sus usuarios sin llegar a propasarse. También debe tener un alto pensamiento crítico, que pues esto le va a servir en la selección de información, pues como lo hablamos anteriormente, lo de pues la pertinencia y la selectividad de la información que le brinda a sus usuarios. También debe tener una alta creatividad, recursividad y adaptabilidad, tanto en el aspecto del desarrollo de la nueva información que se va actualizando día con día, teniendo en cuenta todos los recursos bibliográficos, ya que si yo no cuento en este momento con un material que sea pertinente a las necesidades de los usuarios, pues básicamente debo saber qué recursos manejar que sean propicios pues para dar respuesta a mis usuarios, y obviamente cómo conseguir esa información. Si es que en mi biblioteca o en mi unidad informativa no dispongo de esos recursos, debo tener la capacidad de no dejar a un usuario sin su respuesta, y que sea una buena respuesta, no responder por responder, sino que sea una respuesta de calidad de las que estar satisfecha y que pueda aportar o prever un servicio de calidad. Entonces debo saber cómo manejar la situación en caso de no contar con los recursos informáticos necesarios o los recursos bibliográficos, o también con la respuesta exacta en ese momento. Debo saber cómo mover los recursos que tengo y la información que poseo en este momento para llegar a conseguir la información que el usuario necesita. Vamos a ver el proceso para llevar a cabo una buena recuperación de información. Debemos saber cómo buscar. Y la primera parte de esta etapa es identificar las necesidades que tiene mi usuario en el momento. Es por eso que es tan importante el conocer a tu comunidad y sus posibles necesidades futuras, para que cuando se presente el momento de cubrir esas necesidades sea con pues una eficacia del 100%. Al identificar estas necesidades, es decir, en la pregunta, el identificar estas necesidades se da pues en el análisis de la pregunta o pues del comentario de la búsqueda que da el usuario, o sea, la información que me da el usuario a mí para poder identificar la necesidad, pues se basa básicamente en la racionalidad de la pregunta también. Es aquí donde entra nuestra capacidad de síntesis y análisis. Es decir, si un estudiante secundaria fácilmente me pregunta, yo necesito la información de esa guerra donde estuvo Hitler, entonces yo ya identifiqué la necesidad, o sea, el punto central de la necesidad, que sería información sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo lo que pues seguiría es preguntarle, oye, pero pues ¿qué necesitas? Necesitas, digamos, como el aspecto social, el aspecto histórico, la crisis económica que se generó en ese momento. Entonces es ahí donde yo empiezo a especificar y a delimitar
por medio de una serie de preguntas, es decir, una entrevista que yo le hago a mi usuario acerca de esa necesidad. ¿Qué necesitas? Necesitas el perfil psicológico pues de este señor Hitler, el aspecto de cómo se desarrolló, el aspecto histórico, el aspecto económico, donde yo paso de lo general, ¿dónde estuvo este señor Hitler?, a un aspecto específico que sería como aspecto histórico pues de la Segunda Guerra Mundial. Lo segundo sería pasar el lenguaje común que me da mi usuario, que me aporta mi usuario, a un lenguaje documental que es el que me va a ayudar a mí a hacer una búsqueda mucho más efectiva. De ser el caso, también sería pasar de hablar de Adolfo Hitler a pasar al aspecto social del Tercer Reich, que es como se conoce pues comúnmente en otros términos, el régimen nazi. Esto se hace por medio de frases cortas y concisas. También con el uso de sinónimos. Entonces ahí pasaríamos en dónde buscar. Entonces, para obtener esos sinónimos, si no sabemos, podríamos utilizar los tesauros. Entonces, en cuanto a un tesauro, ¿qué es un tesauro? Un tesauro es una herramienta, un índice que nos ayuda a pasar de un lenguaje común a una expresión para la demanda del usuario, transformar el lenguaje de común a un lenguaje documental, que es el que manejamos pues nosotros. Lo segundo sería, ya que conseguimos pues estas palabras que podemos utilizar como sinónimos que nos ayuden a perfilar nuestra búsqueda, podríamos también hacer uso pues de las herramientas. Sería el cómo buscar, pues sería dónde buscar. Entonces ahí es donde entra el uso de las bases de datos y pues de nuestra habilidad con el manejo pues de las nuevas tecnologías. Entonces podemos hacer uso de buscadores comunes como lo son el de Google, Yahoo, Internet Explorer, entre otros. También podemos utilizar buscadores específicos como por ejemplo lo sería Google Académico, que pues está enfocado más a la parte del desarrollo de información académica. Después de los buscadores especializados, también podríamos hacer uso de las bases de datos de la propia biblioteca o pues bases de datos públicas de otras bibliotecas incluso, y asimismo catálogos que puedan ofrecer esta renovación de material bibliográfico u otro tipo de material que pues pueda avalar la búsqueda que nosotros estamos realizando. Gracias a todos por venir. 1000 besitos, besos, 1000 besos. Gracias. Vuelvan pronto, 1000 besitos. Fue un placer.